Dios Padre Santo, misericordioso, te damos muchas gracias. Éramos pecadores, merecíamos ir al infierno por todos nuestros pecados. Pero tú tienes misericordia increíble de cada uno de nosotros. Así que tú viniste a nosotros por medio de la palabra de la verdad y nos salvaste a través del Evangelio. En este lugar hay hermanos que se dieron cuenta de tu amor por el Evangelio y nosotros queremos aprender tu santa voluntad que está escrita en la Biblia y queremos seguir a ti con todo nuestro corazón. Especialmente queremos salvar a nuestros seres queridos a través de tu iglesia. Somos muy débiles para seguir a ti. Somos muy necios. Así que el día de hoy también te pedimos que nos hagas entender tu palabra. Sabemos muy bien que estamos viviendo en el último tiempo que está escrito en la Biblia. Así que alrededor de nosotros hay mucha tentación para con nosotros. Queremos tener tu amor, tu voluntad y tu gracia. Con estas cosas queremos vivir predicando tu palabra. Hoy, con todo nuestro corazón, queremos escuchar y escudriñar tu palabra para cambiar nuestra vida delante de ti. Hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos amó. Amén. Vamos a ver la Biblia Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 6. Romanos 7, versículo 6. Leamos juntos. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Hermanos, el día de hoy vamos a aprender la palabra de Dios con el tema el servicio que está escrito
en la Biblia Romanos capítulo 7, para aprender esta palabra, antes que nada, me parece que es necesario que repasemos la Biblia Romanos. Para decirles resumidamente, la Biblia Romanos capítulo 1 habla del pecado de los gentiles. Capítulo 2 habla del pecado de los judíos. Entonces, Romanos capítulo 3 dice que no solo los judíos, sino también los gentiles, todos son pecadores desde nacimiento, sin nada que ver con su voluntad. Cualquier hombre tiene naturaleza pecaminosa. Entonces, en todos los días de nuestra vida, cometemos pecado delante de Dios, con el corazón, con el pensamiento, a veces con el cuerpo. Todos los hombres son pecadores, o sea, teníamos que haber ido al infierno, pero Dios tiene misericordia y la gracia increíble de cada uno de nosotros. Así que, sin petición, Dios vino al mundo como hombre, Cristo Jesús, y murió derramando la sangre por todos nuestros pecados, y resucitó para nuestra justificación. Entonces, Romanos capítulo 4 dice que la salvación de alma se recibe no por la obra, sino por la fe. De nuestra parte, la única manera de recibir el perdón de todos nuestros pecados, la única manera de ir al cielo es por la fe hacia el único Salvador, Cristo Jesús. Después de esto, Romanos capítulo 5 dice que todos los hombres, en el primer hombre Adán, llegaron a ser pecadores. Pasa lo mismo, todos los hombres en el Señor Jesús pueden ser justos, pueden recibir la salvación, pueden nacer de nuevo, pueden ir al cielo. La Biblia de Romanos, de capítulo 1 al 5, nos enseña estas cosas. Entonces, se puede decir que Romanos, de capítulo 1 al 5, cuyo contenido es como el seminario de la Biblia. Después de esto, Romanos de capítulo 6 al 8, 3 capítulos, nos enseñan acerca de los cristianos salvos. Después de ser salvo, en el resto de su vida, cómo tienen que vivir. Por eso se puede decir que de capítulo 6 al 8 de Romanos, cuyo contenido es como el seminario de la vida cristiana. Así que la vez pasada, tomando Romanos capítulo 6 por centro, aprendimos. Romanos capítulo 6 dice que los cristianos salvos tienen que saber estas cosas. Sobre todo,
los cristianos salvos no pueden pecar con intención, ni repetidamente. ¿Por qué? Porque ellos, cuando recibieron la salvación en aquel tiempo, recibieron la gracia de Dios, recibieron el Espíritu Santo. Y también en aquel tiempo ellos recibieron una nueva personalidad. Entonces, siendo cristianos salvos, ellos básicamente, instintivamente, en su corazón, tienen un deseo de corresponder a la gracia del Señor. Ellos básicamente tienen el corazón de dar las gracias a Dios. Con este corazón, nunca puede cometer pecado repetidamente ni intencionalmente. También Romanos capítulo 6 dice que merecíamos ir al infierno antes de recibir la salvación. Este hombre se llama nuestro viejo hombre. En Cristo Jesús, nuestro viejo hombre ya murió. En Cristo Jesús, en la resurrección del Señor Jesús, nuestro nuevo hombre ahora está vivo. Entonces, nuestro nuevo hombre tiene que vivir conforme a la voluntad de Dios, o sea, el camino de la vida nueva. Por eso, como nuestro viejo hombre no puede cometer pecado intencionalmente ni repetidamente. Al contrario, si son cristianos salvos, ellos tienen que presentar toda su vida al Señor, para Evangelio. Romanos capítulo 6 que dice así. Para decirles resumidamente, los cristianos salvos, nosotros tenemos naturaleza pecaminosa. Si es así, podemos cometer pecado repetidamente, intencionalmente. La Biblia claramente dice que no. Por eso, Romanos capítulo 6, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Toda la Biblia dice así. Los cristianos salvos, con su propia manera, con su propio pensamiento, ¿ellos pueden cometer pecado? Claro que dice que no. Capítulo 8, vamos a ver, Romanos capítulo 8. De versículo 12 a 14. Romanos capítulo 8, de versículo 12 al 14. Despacio, leamos juntos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La Biblia dice que los cristianos salvos, cuando recibieron la salvación, en aquel momento recibieron el Espíritu Santo, recibieron una nueva personalidad. Entonces, conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad del Espíritu Santo, los salvos tienen que vivir. Por lo cual, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Leyendo esta palabra,
¿qué es lo que viene a la mente? Nosotros también no podemos pecar con intención ni repetidamente, siendo cristianos salvos. A la continuación de Romanos capítulo 6, el día de hoy vamos a aprender la palabra con el tema servicio, que está escrito Romanos capítulo 7. Como yo les dije, este capítulo Romanos 6 al 8 nos enseña, después de ser salvo, los cristianos salvos, ¿cómo viviremos? ¿Cómo debemos vivir? El día de hoy, tomando Romanos capítulo 7 por centro, vamos a aprender la vida nueva para nosotros. Romanos 7, versículo 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Primeramente vamos a pensar esta primera frase. ¿Qué creen que significa esta palabra? Ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Qué creen que significa esta palabra? A ver, hermanos, antes de ser salvo, éramos pecadores, merecíamos ir al infierno. Sobre esta condición, esta situación, la Biblia dice que nuestro viejo marido era la ley de Dios. Nuestro viejo marido era 10 mandamientos, como la ley de Dios. Pero lamentablemente, la ley de Dios existe para siempre. Para decirles de otra manera, la ley de Dios no muere para siempre. Entonces, para librarnos de la ley de Dios, ni modo, teníamos que haber ido al infierno. Teníamos que haber muerto delante de la ley. De esta manera, podíamos haber librados de la ley. Pero agradecidamente, en lugar de nosotros, Cristo Jesús murió por todos nuestros pecados, por lo cual nosotros pudimos librarnos de la ley. En ese sentido, la Biblia dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Dice así. ¿Sí me doy a entender hasta aquí? Después de esto, llegamos a ser hijos de Dios. Llegamos a ser justos. Llegamos a ser los que van a ir al cielo. Entonces, mientras vivamos en este mundo, siendo cristianos salvos, siendo hijos de Dios, siendo esclavos, siervos de Cristo, ¿cómo debemos vivir? Dice, media parte, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. A través de esta palabra podemos darnos cuenta una verdad. Hermanos, ¿qué les parece? ¿Quién es el humano? ¿Quién es el hombre?
¿Quiénes somos? La Biblia dice que el humano es el ser de servir. ¿Sí se entiende? Todos los hombres son el ser de servir. Al ver la Biblia, solo pocas personas reciben la salvación de alma. Solo ellos pueden servir a Dios, al Señor en su vida. Entonces, la vida de los cristianos salvos es la vida de servir al Señor. Después de esto, cuando sea la segunda venida de Jesús en el aire, los cristianos salvos van a ser tomados por el Espíritu Santo y ellos van a ver al Señor en el cielo. Y después de esto, ellos van a entrar en el reino milenio. Y después de esto, ellos van a entrar en el cielo eterno. Esto es la eternidad de los salvos. Al contrario, los incrédulos, los que no recibieron la salvación, ellos sirven ¿a quién? Al mundo, a Satanás, a las cosas mundanas, a las cosas visibles en toda su vida. Ni modo. ¿Por qué? Porque el humano es el ser de servir. En toda su vida, ellos sirven al mundo, a Satanás, a su propio deseo, a sí mismo. Cuando sea segunda venida de Dios en el aire, ellos van a ser dejados. Después de esto, ellos van a entrar en 7 años de tribulaciones. También ellos, 1000 años después, ellos van a recibir el juicio de Dios y entrarán en el infierno eterno. Ahora yo estoy explicando acerca de que todos los hombres son el ser de servir. Lamentablemente, la mayoría de la gente sirven a sí mismos, a Satanás, al mundo. Al fin, ellos van a ir al infierno eterno. Solo pocas personas reciben la salvación, sirven al Señor y entrarán en el reino de Dios para siempre. Entonces cada uno de nosotros profundamente tiene que vivir. ¿Cómo tengo que vivir? En el resto de mi vida. Hay que pensar. Por eso el día de hoy, resumidamente, vamos a pensar en el tema servicio. Lo que pasa es que sin nada que ver con recibir la salvación, todos los hombres, toda la criatura, tienen que servir a Dios. ¿Por qué? Porque el cual nos da todas las cosas, todas las cosas. Hechos capítulo 17, vamos a ver. Hechos capítulo 17. Hechos 17, versículo 24, 25. Veamos juntos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos
hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues el que quien da todos vida y aliento y todas las cosas. En el versículo 25, última parte dice, eres quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Así como dice esta palabra, Dios nos da todas las cosas. Dios da todas las cosas a todas las criaturas. Entonces, es algo normal que sirven a Dios, adoran a Dios. Por eso la Biblia, Salmos capítulo 100, versículo 1 al 3, dice así. Leamos juntos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de prado. Habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. ¿Por qué? Porque Dios nos da todas las cosas, la vida, aliento y todas las cosas. Pero realmente no es así. Muchas personas no sirven a Dios. Al contrario, ellos sirven a las criaturas. Aquí tenemos la Biblia Hechos, después de Hechos, Romanos capítulo 1, vamos a ver. Romanos capítulo 1, de versículo 21. Romanos capítulo 1, de versículo 21. Se los leo. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 25, leamos juntos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Media parte dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Honrando y dando culto significa el servir. Que los cristianos salvos sirvan a Dios es algo natural. ¿Por qué? Porque Él nos dio todas las cosas, ahora también. Lamentablemente, al contrario, los hombres ahora sirven a las criaturas. Entonces vamos a pensar, ¿por qué? ¿Por qué la mayoría de la gente, por qué ellos, las personas, por qué ellos sirven a Dios? ¿Por qué ellos no sirven a Dios, sino a las criaturas? ¿Por qué? ¿Saben? Es muy natural. ¿Por qué? Porque ellos no han recibido el amor de Dios por medio de la salvación de alma. En su vida,
Ellos no han recibido el amor de Dios verdadero por medio de la salvación de alma. Al contrario, ¿por qué los cristianos salvos tienen que servir al Señor? ¿Por qué ellos tienen que adorar a Dios en el resto de su vida? ¿Por qué? Porque ellos han recibido el amor de Dios tan grande a través de recibir la salvación de alma. Entonces, hay que saber y conocer. Cristo Jesús vino al mundo para servirnos. Por eso, Marcos capítulo 10, versículo 45 dice, leamos juntos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así como dice esta palabra de parte de Dios, nos amó, nos sirvió primero. Por eso los que se dieron cuenta el amor de Dios a través de la salvación de alma, ellos naturalmente, ellos básicamente tienen el corazón de servir al Señor, servir a Dios. Verdaderamente, tal como dice esta palabra, el Hijo del Hombre vino al mundo para servir a nosotros. Expuso su vida. Derramó su santa sangre. La Biblia, Hechos capítulo 20, derramó la sangre de Dios. Verdaderamente Dios primero nos sirvió. Con esto ya terminó. No es así. Aun siendo ahora Dios, siendo Espíritu Santo, nos sirve. Vamos a buscar la Biblia, San Juan, capítulo 16. San Juan 16, versículo 7. San Juan, capítulo 16, versículo 7. Esta palabra nos enseña, después de ascensión, Jesús nos envió el Espíritu Santo como consolador. Ahora, hasta ahora, durante 2000 años, en la época de la iglesia, Cristo Jesús, siendo Espíritu Santo, está y andando en este lugar. Y también nos sirve. La Biblia dice. Por eso versículo 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Versículo 13 y 14, leamos juntos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué significa esta palabra? Ahora en la iglesia verdadera, el Espíritu Santo, Cristo Jesús, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús, está andando, está enseñando en la iglesia. Por eso, aun siendo ahora Cristo Jesús, siendo el Espíritu del Señor, nos
sirve. Para decirles de otra manera, para recibir servicio del Señor, ni modo, tiene que permanecer en la iglesia. ¿Sí me doy a entender? Para recibir el servicio del Señor, cada uno de nosotros tiene que permanecer en la iglesia. Por eso, recibiendo el servicio del Señor, nosotros vamos a ir al cielo. En el cielo también, nuestro Señor nos va a servir. Por eso, la Biblia, Apocalipsis, primeramente vamos a buscar la Biblia, San Lucas capítulo 12. San Lucas capítulo 12. Esta palabra habla de que en el cielo el Señor nos va a servir. Lucas 12, de versículo 35, voy a leer. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros significa los cristianos salvos, y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. 37, leamos juntos. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Versículo 37, nuevamente, yo voy a leer. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Quiere decir que nuestro Señor se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Entonces podemos pensar así, hermanos. Primeramente, Dios nos sirvió. Dios nos amó a través de salvarnos. Por eso los cristianos salvos, ellos verdaderamente se dieron cuenta el amor de Dios tan grande por medio de recibir la salvación del alma. Ellos pueden amar, servir al Señor, nuestro Salvador, Cristo Jesús, predicando el Evangelio, orando a las almas y teniendo la comunión en la iglesia. También en la iglesia nuestro Señor los sirve. Después de terminar la historia de humanidad en el cielo, tal como dice esta palabra, nuestro Señor nos va a servir. Nosotros también, nosotros vamos a servir al Señor. Entonces, la Biblia Apocalipsis, capítulo 4, versículo 10 y 11, dice, leamos juntos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste
todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4, versículo 10, los 24 ancianos. En esta palabra, los 24 ancianos, ¿a quién se refiere? Todos los cristianos salvos, todos los que recibieron la salvación en la historia de humanidad. Por eso aquí 24 ancianos representan a todos los cristianos salvos. Ellos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Adoran a Dios, adoran al Señor. Hermanos, en esta palabra, la palabra adoración, adoración es una palabra más grande que el servicio. Nuevamente les digo, en esta palabra la adoración es la palabra más grande que el servicio. Por eso hay que pensar en este tiempo, en nuestro tiempo, ahora también, Dios nos sirve. Por lo cual, nosotros también debemos servir, adorar al Señor. En el cielo también Dios nos servirá. Nosotros también vamos a servir. Hasta aquí yo les expliqué acerca de nuestra eternidad. Pero desde ahora yo les quiero explicar los cristianos salvos en el resto de nuestra vida, ¿cómo viviremos? Yo seguía diciendo, Dios nos salvó, Dios nos sirvió. Ahora Dios nos sirve, Dios nos servirá. Entonces, de nuestra parte, ¿cómo debemos hacer? Nosotros también tenemos que servir al Señor en este mundo. Es algo natural. ¿No es así? Sí, ¿verdad? Por eso vamos a pensar, ¿cómo tenemos que servir al Señor? Sobre todo, la Biblia, San Juan capítulo 4, dice, Dios es espíritu. Primera de Samuel, capítulo 16, dice, Dios mira el corazón de hombre. Por eso, sobre todo los cristianos salvos tienen que servir al Señor en verdad, en espíritu, con corazón sincero. ¿No es así? Sí, ¿verdad? Hay que pensar, hermanos. Nosotros no podemos engañar a Dios. Para decirle de otra manera, cada uno de nosotros no debe de ser cristiano hipócrita. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios mira nuestro corazón. Entonces los cristianos salvos tienen que servir al Señor, a Dios, en verdad, en espíritu, con corazón sincero. El corazón. Lo más importante es, cuando sirvan a Dios, es el corazón. Vamos a ver la Biblia, San Mateo, capítulo 22. San Mateo, capítulo 22, versículo 37.
San Mateo 22, versículo 37. Leamos juntos. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y a través de esta palabra podemos darnos cuenta una verdad. La base del servicio es el amor. ¿Sí me doy a entender? La base del servicio es el amor. Como yo les dice, ¿por qué los cristianos salvos tienen que servir al Señor? ¿Por qué? Porque el Señor nos amó por medio de la muerte, por medio de su muerte, su sangre, su resurrección. Él nos sirvió primero. Por eso los salvos van a servir con todo su corazón. Así que aquí dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, para servir al Señor, lo más importante es nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Por eso, nuevamente yo les digo, de entre nosotros, nadie tiene que ser cristiano o hipócrita. Primera de Crónicas 28, versículo 9, también dice, veamos juntos: y tú, Salomón, hijo mío, le conoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Esta palabra tiene misma enseñanza. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Esta palabra es muy lógica. Porque Dios nos dio todas las cosas, hasta la vida de su Hijo unigénito. Hasta ahora también. Ahora Dios nos da todas las cosas. Pero muchos cristianos salvos no quieren servir al Señor. Entonces hoy ellos no pueden venir las cosas que Dios ya ha preparó. Pero al ver la Biblia, muchos salvos verdaderos, ellos servían al Señor con todo su corazón, con toda su alma, toda su mente, especialmente apóstol Pablo. Él quería servir al Señor con todo su corazón, toda su mente. Por eso la Biblia, Hechos capítulo 23, vamos a ver, Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23, versículo 1, dice, se los leo. Hechos 23, versículo 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido significa he servido delante de Dios,
hasta el día de hoy. Después de Hechos, Romanos capítulo 1, vamos a ver, Romanos capítulo 1, versículo 9. Versículo 9 dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Así como dice esta palabra, apóstol Pablo siempre dice, a quien sirvo en mi espíritu. Al ver la Biblia, al apóstol Pablo, siempre él seguía sirviendo al Señor con todo su corazón, en verdad, en espíritu. Con este corazón, él predicaba la palabra, también él servía a la iglesia, que por medio de esta palabra podemos conocer el corazón de apóstol Pablo estaba atrapado en el amor de el Señor. Este hombre puede servir al Señor verdaderamente. Con este corazón, el apóstol Pablo podía vencer al mundo, a Satanás, al deseo carnal. Nosotros también, hermanos, sobre todo, pensando y escudriñando, meditando en el amor de la salvación, nosotros tenemos que tener este corazón. De esta manera podemos vencer y superar la tentación de Satanás y también el deseo carnal. Por eso, primeramente, los cristianos salvos naturalmente tienen que servir al Señor, pero sobre todo el corazón, con el corazón sincero. Los salvos tienen que servir al Señor. Después de esto, los salvos tienen que servir al Señor a través de separación, distinción. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener los frutos espirituales. Somos nueva vida, somos nuevo hombre, ¿verdad? A través de nosotros, Dios quiere obtener los frutos. Pero para llevar los frutos, necesitan la separación, distinción. Al ver la Biblia, Génesis capítulo 1, Dios quería llevar los frutos. Por eso Dios separó la tierra del mar. ¿Por qué? Porque en la tierra puede cultivar. Por eso Génesis capítulo 1, versículo 10 y 11 dice, leamos juntos, y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. En el versículo 10 dice, llamó Dios
a lo seco tierra, y a la reunión, a las aguas, llamó mares. Como sabemos al ver la Biblia, Daniel, capítulo 7, dice que el mar representa al mundo, pero la tierra significa la iglesia. Así como puede cultivar, puede hacer las cosas en la tierra, de la misma manera, los cristianos salvos pueden llevar los frutos espirituales en la iglesia. O sea, en la iglesia los salvos pueden servir al Señor. ¿Por qué? Porque al ver la Biblia primera de Juan, capítulo 5, dice que el mundo que está lleno de pecado pertenece a Satanás. Pero la Biblia, Efesios capítulo 1, dice que la iglesia es el cuerpo del Señor. La cabeza de iglesia es Cristo Jesús. Entonces, en el mundo, en el mar que está lleno de pecado, nadie puede llevar los frutos espirituales que Dios quiere. Solo en la iglesia hay enseñanza del Espíritu Santo, la obra de Dios, por medio de la palabra, por medio de la comunión, a través de la oración y la predicación. En la iglesia, los salvos pueden llevar los frutos espirituales que Dios quiere. Entonces, sobre todo, de nuestra parte necesitamos la separación, distinción del mundo que está lleno de pecado. Por eso, en la Biblia, nuestro Señor seguía diciendo, hay que permanecer en la iglesia, permanecer en mí. En mí significa en la iglesia. Por eso San Juan capítulo 12, versículo 26 dice, leamos juntos, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me servirle, mi Padre me le honrará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La palabra de Dios, la del Señor, es la respuesta única. Por eso, conforme a esta palabra, algunos hermanos, algunas hermanas no asisten a la iglesia para escuchar, aprender la palabra de Dios. Ellos no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. No pueden llevar los frutos que Dios quiere. Entonces, al ver la Biblia, Cantares, había una mujer sulamita y también el rey Salomón. La mujer sulamita representa a un cristiano salvo. El rey Salomón representa a nuestro Señor Jesucristo. Ambos que amaron unos a otros. Siempre estaban juntos. Entonces, Cantares capítulo 1 dice que la mujer sulamita y el rey Salomón, ellos se besaron y ellos entraron en la cámara. Capítulo 2 dice que ellos fueron al banquete. Había alegría y gozo. Pero al ver
Biblia, Cantares capítulo 4, el rey Salomón y la mujer sulamita, ellos juntos subieron al monte Hermón, cuya altura era de 2.800 metros. Es muy alto, ¿verdad? Entonces, al subir al monte Hermón era muy difícil. Tenía dificultad, padecimiento, aflicción y sufrimiento. Aún así, hasta el fin, la mujer sulamita seguía al rey Salomón. ¿Por qué? Por amor. Esto es el servicio. Entonces, hermanos, en la iglesia también, cuando sirvamos al Señor, predicando el Evangelio, teniendo la comunión, preparando retiro y seminario de la Biblia, y también visitando a la casa de los hermanos. Esto es el servir al Señor. Pero el servicio al Señor conlleva las aflicciones, tribulaciones, dificultad. Hay que pensar esto. Entonces, que sirvan al Señor no es fácil. Pero hay que pensar, nosotros recibimos todas las bendiciones, la bendición eterna, el perdón de todos nuestros pecados. Recibimos el cielo. Así que en este mundo tenemos que servir al Señor con mucha paciencia. Esto es el servicio de los salvos. Entonces, en la vida de los salvos tiene que haber las aflicciones. Vamos a buscar la Biblia, segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Leamos juntos. Por tanto, no te avergonces de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participe de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Aquí dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, y preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Quiere decir que para seguir al Señor, para llevar bien la vida cristiana, para predicar el Evangelio a nuestros seres queridos, tiene que haber aflicciones, sufrimientos. Pero hay que pensar, esto es el servicio al Señor. Hechos 20, 18, 19, leamos juntos. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con todas muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos. Versículo 19 dice,
sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas. Así como dice esta palabra, hace 2000 años en la iglesia primitiva, en aquel tiempo, el apóstol Pablo, él servía al Señor con mucha humildad, mucha paciencia, mucha dificultad y mucho padecimiento. No solo apóstol Pablo, sino también en la historia de humanidad, los cristianos salvos, ellos servían al Señor con mucha dificultad, mucha aflicción. Pero leyendo esta palabra, escuchando esta palabra, cada uno de nosotros hay que reflexionar sobre su vida. Ahora yo, llevando la vida cristiana, predicando el Evangelio, recibiendo el servicio del Señor, yo ahora estoy sirviendo al Señor verdaderamente, con mucha paciencia, con mucho sufrimiento. De parte de Dios nos sirve todo lo posible. Pero nosotros, aún recibiendo el servicio del Señor, ya tenemos la vida eterna. Pero ahora nosotros servimos al Señor con mucha paciencia. La Biblia dice, el servicio conlleva las aflicciones, las tribulaciones. Por eso usted y yo tenemos que pensar, no tenemos que ser este hombre. La Biblia, Tito, capítulo 1, versículo 16. Leamos juntos. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La Biblia dice, los cristianos salvos pueden descansar a veces, pero principalmente para con los cristianos salvos, este mundo no es el lugar de descansar, sino para trabajar, sino para servir al Señor, para Evangelio. Nuestro Señor nos permitió la iglesia para que trabajen, sirvan al Señor. Por eso nosotros estamos en la iglesia. Alrededor de nosotros hay muchas almas perdidas. Seguimos dejando ellos, los cuales van a ir al infierno. Por eso nosotros, en el resto de nuestra vida, en verdad, en espíritu, con corazón sincero, tenemos que servir al Señor.
con aflicciones, dificultades. En la iglesia que hay varios hermanos, pero cualquier hombre puede servir al Señor. Algunos hermanos cantando alabanza en el coro, ellos también por alabanza pueden servir al Señor. Algunos hermanos siendo maestros en la escuela dominical, ellos enseñando, sirviendo a los niños y niñas. Ellos también pueden servir al Señor. Algunos hermanos son grandes, tienen mucha edad, pero está bien. Ellos también pueden servir al Señor. ¿Cómo? A través de orar, a través de oración. Ellos pueden servir al Señor en la iglesia. San Lucas capítulo 2, vamos a ver, San Lucas. San Lucas capítulo 2, versículo 36. San Lucas 2, versículo 36. Yo voy a leer. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Versículo 37, leamos juntos. Y era viuda hacía 84 años y se apretaba del tiempo, sirviendo de noche y de noche con ayunos y oración. Dice así, era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Así como dice esta palabra, aun siendo grandes, ellos pueden servir al Señor para iglesia, para las almas perdidas, para los hermanos, para iglesia, a través de la oración. La oración es muy importante. No solo esto, todos ustedes tienen trabajo en la iglesia. Que, por ejemplo, el domingo, después de terminar la reunión, nosotros, algunos hermanos que viven alrededor del centro de misión, y algunos hermanos viven en Puebla, algunos de la mayoría de la gente viven en San Pablo de Monte, pero necesitamos servir el transporte, pero todavía que casi los candidatos, los hermanos candidatos, ellos sirven el servicio de transporte. Pero de entre ustedes, voluntariamente, tiene que servir el servicio de transporte. ¿No es así, hermanos? Algunos hermanos que hasta tarde ellos sirven muchas cosas, pero cuando regresan a su casa tenemos que servir el transporte. En aquel tiempo, ¿quién va a servir? Nosotros, ¿verdad? Nosotros. Por eso, si tiene tiempo, que avíseme por favor. Y también en la iglesia hay muchas cosas, hay mucho trabajo en la iglesia, pero siempre falta de servidores. Por eso la iglesia es difícil. Hay que acordarse este punto, hermanos. En la iglesia, en este mundo, los que sirven al Señor en la iglesia o a los hermanos,
que ellos serán los grandes en el cielo. Por eso la Biblia, Mateo capítulo 20, 26, 27, dice, leamos juntos, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así como dice esta palabra, mientras vivamos en este mundo, los cristianos salvos, hermanos, hermanas, de entre ustedes, los que sirven en la iglesia para los hermanos, ellos serán a los grandes en el cielo. Por eso, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 6 nos enseña, sabed, sabed, sabed. Y Romanos capítulo 7 dice, los salvos tienen que servir al Señor en el resto de su vida. A través de nuestro servicio, muchas almas van a recibir la salvación del alma. Por eso en el resto de nuestra vida vamos a servir al Señor. ¿Sí me doy a entender? Sí. Vamos a orar a Dios. Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos muchas gracias. Hoy, tomando la Biblia, Romanos capítulo 7 por centro, aprendimos acerca del servicio. Los cristianos salvos, nosotros recibimos el amor, el servicio tan grande por el Señor. También nosotros tenemos la responsabilidad de servir a la iglesia y a las almas perdidas. En el resto de nuestra vida, con todo nuestro corazón, en espíritu, en verdad, queremos servir a ti a través de esta vida. Te pedimos que muchas almas perdidas reciban la salvación y tengan comunión con nosotros. Estamos viviendo en el último tiempo. Te pedimos que tú guíes y ayudes a cada uno de nosotros para que camine en el camino de la verdad. Hoy aprendimos acerca de tu voluntad que está escrita en la Biblia. Queremos seguir a ti con todo nuestro corazón. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos amó. Amén. Muchas gracias.